Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, espero que se hayan deleitado con ese maná delicioso que el Señor nos dio el día de ayer y que lo va a complementar el día de hoy acerca de la normalidad del espíritu. Ayer estuvimos analizando 10 puntos que son importantes que entendamos, que nos habla la palabra de Dios para tener un espíritu normal. Necesitamos un espíritu de poder, de amor, de cordura, de humildad, como hablábamos ayer. Y debe ser fuerte, pero no hasta el punto de no ser tierno. Por eso es importante que tengamos dominio propio, que no nos excitemos, pero para eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y tenemos que tener un espíritu de poder hacia el enemigo, un espíritu de amor hacia los hombres y un espíritu de dominio propio, de cordura hacia nosotros mismos. Y número 11, un espíritu apacible. En 1 de Pedro 3:4 dice: el ser interior de la persona en el incorruptible ornato de un espíritu manso y apacible, que es de gran valor delante de Dios. Admitimos que estas son palabras dirigidas especialmente a las hermanas, pero no obstante son aplicables espiritualmente a los hermanos también. En 1 de Tesalonicenses 4:11 dice: y que os esforcéis afanosamente por tener tranquilidad. Este es el deber de todo cristiano. Los cristianos modernos hablan demasiado. Algunas veces sus palabras no pronunciadas sobrepasan en número a las que dicen. El pensamiento confuso y el habla sin término hacen ir a la deriva a nuestro espíritu, fuera del control de nuestra voluntad. Un espíritu díscolo y extremoso con frecuencia lleva a las personas a andar según la carne. Y qué difícil resulta para los creyentes restringirse a sí mismos de pecar cuando sus espíritus se vuelven díscolos. Un espíritu erróneo invariablemente acaba cometiendo errores en su conducta. Pero antes de poder dar pruebas de una boca sosegada, primero es necesario tener un espíritu quieto y apacible, porque de la abundancia del corazón habla la boca, o del espíritu. Deberíamos tener cuidado en guardar nuestro espíritu en silencio, incluso en momentos de intensa confusión. Nuestro ser interior, a pesar de todo, debería ser capaz de mantenerse independiente y en calma. Un espíritu apacible es esencial para todo el que quiera andar en el espíritu. Sin él, caerá rápidamente en el pecado. Si nuestro espíritu está en quietud, podemos oír la voz del Espíritu Santo en él, obedecer la voluntad de Dios y entender lo que no podemos entender. Cuando estamos confusos, una vida interior apacible constituye el adorno del cristiano que corresponde a algo manifestado exteriormente. Un espíritu nuevo, número 12. Debemos servir, dice Romanos 7:6, en novedad de espíritu. Esta es una faceta básica de nuestra vida y de la obra espiritual. Un espíritu caduco no puede inspirar a la gente. Lo mejor que puede hacer es pasar algún pensamiento a otros. Incluso así es débil y por lo tanto impotente para estimular consideraciones serias. Un espíritu envejecido solo puede producir un pensamiento viejo. Nunca puede fluir una vida dinámica de un espíritu viejo. Todo lo que sale de un espíritu así, palabras, enseñanzas, métodos, pensamientos, vida, es viejo, pasado, tradicional. Y quizá muchas doctrinas en realidad llegan a la mente de otros creyentes, pero no echan raíces en su espíritu. Y como consecuencia es imposible tocar los espíritus de otros, porque no hay espíritu tras la enseñanza de uno. Es concebible que el que tenga el espíritu viejo
haya experimentado antes alguna de las verdades, pero ahora han pasado a ser solo recuerdos del pasado, solamente memorias agradables. Y esas verdades han sido transformadas desde el espíritu a la mente, o quizás han sido simplemente nuevas ideas concebidas de nuevo en su mente. Y debido a la falta de confirmación en la vida, simplemente no imparten el toque de un espíritu nuevo al que escucha. Una y otra vez hemos encontrado a cristianos que de modo habitual transmiten algo nuevo del Señor. Cuando estamos con ellos sentimos que acaban de dejar la presencia del Señor, como si nos volvieran a presentar de nuevo en su presencia. Y esto es lo que significa la novedad. Todo lo demás es viejo. Y estos, al parecer, se ve que gozan de una fuerza renovada en todo momento. Se elevan como águilas y corren como jóvenes. En lugar de impartir maná seco, corrompido y comido de gusanos a la mente del pueblo, les dan pan y pescado recién preparado en el fuego del Espíritu. Los pensamientos magníficos y profundos nunca mueven a las personas como lo hace un espíritu renovado. Debemos de sostener un espíritu renovado continuamente. ¿Cómo podemos hacer frente a la gente si nuestro hombre interior, nuestro espíritu, no da la impresión de haber estado recientemente con el Señor y de haber sido bendecido recientemente por el Señor? Todo, vida, pensamientos, experiencia, todo lo que se ha reducido a un recuerdo del pasado es viejo y ajado, rancio. Momento tras momento debemos de recibirlo todo de nuevo del Señor. Por eso sus misericordias son nuevas cada mañana. El imitar las experiencias de otro sin tenerlas nosotros mismos de modo vivo es algo que no debe hacerse, pero el copiar de las reliquias de nuestras propias experiencias pasadas es también algo inefectivo. De esta manera podemos darnos cuenta de la importancia de lo que Cristo dice en Juan 6:57, y yo vivo por medio del Padre. Nuestro hombre interior será incesantemente renovado si sacamos de la vida del Padre nuestra propia vida a cada momento. Un espíritu marchito no genera fruto en la obra, no inspira a andar según el espíritu, ni consigue triunfos en nada. Un espíritu viejo no puede hacer frente a los otros porque no ha estado frente a Dios. Para gozar de un espíritu que es siempre nuevo, el interior de uno ha de estar en constante contacto con Dios. Número 13, un espíritu santo. Primera de Corintios 7:34 dice, sed santos en cuerpo y en espíritu. Segunda de Corintios 7:1 dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Todo el que quiera andar en forma espiritual necesita conservarse santo y conservar santo su espíritu en todo momento. Un espíritu no santo lleva a las personas al error. El pensamiento desordenado respecto a las personas o las cosas que evalúan el mal de los demás, falto de amor, crítico, que siempre tiene la razón y rechaza los ruegos, es celoso, orgulloso y altanero. Y estas cosas, todas ellas, pueden contaminar al espíritu. Y un espíritu no santo no puede ser un espíritu renovado. En nuestro progreso en la vida espiritual no debemos pasar por alto ningún pecado, porque el pecado inflige más daño sobre nosotros que ninguna otra cosa, incluso cuando ya hemos aprendido la manera de ser librados del pecado y de andar en el Espíritu. Sin embargo, debemos guardarnos contra el volver, sin darnos cuenta de ello, a los antiguos caminos pecaminosos. Un regreso de este tipo haría que el andar según el Espíritu fuera por completo imposible.
El Hijo de Dios, por lo tanto, debe mantener una actitud de muerte hacia el pecado para no ser vencido por él y ver envenenado su espíritu y recordar lo que la palabra nos dice en Hebreos 12:14. Sin santidad nadie puede ver al Señor. Número 14, un espíritu fuerte. Lucas 1:80 dice, se fortalecía en el espíritu. Nuestro espíritu es capaz de crecer y debería aumentar gradualmente en fuerza. Esto es indispensable para la vida espiritual. Pero ¿con qué frecuencia sentimos que nuestro espíritu no es bastante fuerte para controlar nuestra alma y cuerpo? Especialmente en el momento en que el alma es estimulada o el cuerpo es débil. Algunas veces al ayudar a otros, notamos el gran peso que gravita sobre sus espíritus, porque han sido cargados con peso por Satanás. Pero nosotros carecemos del poder para aliviarlos o liberarlos. O cuando batallamos con el enemigo, descubrimos que nuestra fuerza espiritual es inadecuada para combatir bastante con el enemigo para poder vencer. Numerosas veces sentimos que el espíritu está perdiendo su poder. Tenemos que esforzarnos a fin de proseguir en la vida y en la obra. ¿Cuánto anhelamos que nuestro hombre interior sea más robusto, más fuerte? A medida que el espíritu se hace más fuerte, el poder de la intuición y el discernimiento aumentan y somos aptos para resistir todo lo que no es del espíritu. Algunos que desean andar según el espíritu no pueden, porque su hombre interior carece de la fuerza para controlar el alma y el cuerpo. No podemos esperar que el Espíritu Santo haga nada para nosotros. Nuestro espíritu regenerado necesita, en cambio, cooperar con él. Debemos aprender en qué forma debemos de ejercitar nuestro espíritu y usarlo hasta el límite de nuestra comprensión. Por medio del ejercicio, se volverá progresivamente más fuerte hasta que posea fuerza para eliminar todas las obstrucciones al Espíritu Santo, todos los obstáculos, como una voluntad obstinada, una mente confusa o una emoción indisciplinada. Proverbios 18:14 dice que el espíritu del hombre le sostiene en su enfermedad, mas ¿quién sostendrá al espíritu angustiado? Es claro que el espíritu puede ser herido o magullado. Un espíritu herido tiene que ser muy débil. Si nuestro espíritu fuera fuerte, podríamos resistir los estímulos del alma sin ser conmovidos. El espíritu de Moisés, muchas veces lo presentamos a Moisés como muy fuerte. Sin embargo, él falló en mantenerse firme continuamente, porque halló que los israelitas amargaban su espíritu, dice el Salmo 106, verso 33. Y como consecuencia, pecó y no entró en la tierra prometida. Si nuestro ser interior permanece vigoroso, podemos triunfar en Cristo por mucho que sufra nuestro cuerpo o nuestra alma sea afligida. Solo el Espíritu Santo es el que puede concedernos la fuerza requerida por el hombre interior, por nuestro espíritu. El poder de nuestro espíritu, en consecuencia, se deriva del poder del Espíritu de Dios. El nuestro, en cambio, necesita además ser entrenado. Después de que uno ha aprendido a andar por su espíritu, tendrá que saber en qué forma vivir según la vida del espíritu, en lugar de la vida del alma. Cómo usar su poder, en lugar de usar su poder natural al ejecutar la obra de Dios. Y cómo aplicar su fuerza, en lugar de la fuerza del alma al entrar en combate con el enemigo. Y como es natural, estas experiencias son progresivas y tienen que entrar de modo gradual. Con todo, el principio es claro. A medida que el creyente avanza conforme al Espíritu, va ganando más poder del Espíritu Santo.
y su hombre interior, su espíritu, se va haciendo más fuerte. El cristiano debería mantener su espíritu fuerte en todo tiempo, para que en el momento decisivo no se encuentre impotente frente a la necesidad. Número 15, un mismo espíritu. Filipenses 1:27 dice: oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Hemos estudiado previamente en qué forma la vida de un hombre espiritual fluye con la de otros cristianos. La unanimidad de espíritu es una cuestión de gran importancia. Si Dios, por medio de su espíritu, reside en el espíritu del creyente y está plenamente unido con él, ¿cómo puede su espíritu dejar de ser uno con el de los demás creyentes? Un hombre espiritual no solo es el que es uno con Cristo en Dios, sino también uno con Dios que reviste a cada uno de sus hijos. Si un cristiano permite que el pensamiento o el sentimiento controlen su espíritu, pues este no va a ser uno con él de los otros santos. Solo cuando la mente y la emoción están sometidas al régimen del espíritu, puede dejar de hacer caso o de restringir las diferencias en el pensamiento y el sentimiento, y así ser uno en el espíritu, con todos los hijos de Dios. Le es necesario mantener incesantemente la unidad del espíritu. Con todo, los creyentes no estamos unidos con un grupo pequeño. Los que comparten la misma interpretación y modos de ver nuestros, sino con el cuerpo de Cristo. Nuestro espíritu no debe guardar ni aspereza, ni resentimiento, ni servidumbre, sino que debe ser completamente abierto, franco y libre, no creando de esta manera ninguna pared que impida nuestro contacto con los demás hermanos. Número 16, un espíritu lleno de gracia. En Filemón, en el versículo 25, dice: la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Y en Gálatas 6:18 dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. O sea, la gracia del Señor Jesucristo es un extremo precioso para nuestro espíritu. En Él encontramos la gracia del Señor para ayudarnos en los momentos de necesidad. Esta es una palabra de bendición, pero también representa el pináculo de que el espíritu del creyente no puede alcanzar nunca. O sea, necesitamos la gracia todos los días. Deberíamos siempre sazonar nuestro espíritu con la gracia de nuestro Señor, porque no somos nada sin la gracia de Dios. Y número 17, un espíritu de arrebatamiento. Otra faceta del espíritu normal es esta, junto con las que ya hemos estudiado. Y a esta la llamaríamos el espíritu de arrebatamiento. ¿Qué significa? Que los cristianos deberían poseer un espíritu que esté perpetuamente dentro y fuera de este mundo, y un estado de ascenso celestial. Un espíritu así es más profundo que un espíritu de ascensión, porque los que poseen el espíritu de arrebatamiento no solo viven en la tierra como si fuera el cielo, sino que verdaderamente son llevados por el Señor a esperar su retorno y con ello su propio arrebatamiento. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Cuando el espíritu de un creyente se une al del Señor y pasa a ser un espíritu con Él, empieza a vivir en el mundo como si fuera un peregrino, un extranjero, experimentando la vida de un ciudadano del cielo, sabiendo que su ciudadanía está en los cielos. Siguiendo a esto, el Espíritu Santo le llamará para que dé otro paso adelante y le dará el espíritu de arrebatamiento. Antes su ímpetu era adelante, ahora es hacia arriba. Todo en él asciende hacia el cielo. El espíritu de arrebatamiento es el espíritu que ha
degustado los poderes del siglo venidero, como dice Hebreos 6:5. No todos los que aceptan la verdad de la segunda venida tienen un espíritu de arrebatamiento. Los hombres que creen en el retorno del Señor predican su segunda venida y oran en favor de su retorno, y con todo no tienen ese espíritu. Incluso creyentes maduros no tienen que poseerlo por necesidad. El espíritu de arrebatamiento es un don de Dios. En ocasiones es concedido por Dios según Él se complace, y en otras es concedido por Él como respuesta a la oración de fe. Cuando está poseído de este espíritu, el ser interior del creyente parece estar en un estado de arrebatamiento. Cree no solo en el retorno del Señor, sino también que es transportado. El arrebatamiento es más que un artículo de fe, es para él un hecho, tal como Simeón, por medio de la revelación del Espíritu, confiaba que no vería la muerte antes de haber visto a Cristo el Señor, en Lucas 2:26. Así también los creyentes deben tener la seguridad en su espíritu de que serán transportados al Señor antes de morir. Una fe así es la fe de Enoc, que caminó con Dios y fue llevado. Ahora bien, aquí no somos supersticiosos de modo obstinado, pero sí vivimos en el tiempo del arrebatamiento. ¿Y cómo puede faltarnos esta fe? Una creencia así va a ayudarnos a comprender más lo que Dios está haciendo en esta época, así como que nos dará más poder celestial para nuestra obra. Dicho en otras palabras, si el espíritu de un cristiano se encuentra en un estado de arrebatamiento, será más celestial y no pensará que su camino al cielo tenga que pasar por la necesidad, por el valle de sombra y de muerte. Pero ¿con qué frecuencia el Hijo de Dios, cuando está ocupado en su labor espiritual, tiene expectativas y planes? Está lleno del Espíritu Santo de sabiduría y de poder. Cree que Dios le usará en gran manera y espera con antelación que pronto su labor va a producir mucho fruto. Sin embargo, en medio de la prosperidad, le llega súbitamente la mano del Señor, sugiriéndole qué hacer o que tiene que concluir su empresa, que está a punto de emprender otro curso. Y esto le llega al hombre como una auténtica sorpresa. De modo natural pregunta por qué debe de ser así, que no debo utilizar el poder para trabajar, que no he de usar el conocimiento profundo adquirido para ayudar a la gente. Tiene que cerrarse todo y que se enfríe. No obstante, bajo la guía de esta clase, el creyente ve que el propósito de Dios para él es que altere su curso. Previamente todo iba hacia adelante. A partir de ahora tiene que ascender. Esto no significa que no hay más trabajo. Lo que significa es que la obra tiene que ser concluida prontamente. Dios ha empleado continuamente circunstancias como la persecución, la oposición, el despojo, para hacer que sus santos comprendan que Él desea que tengan el espíritu de arrebatamiento, más bien que el de hacer progresos en la obra en la tierra. El Señor desea que cambie el curso de sus hijos, muchos de los cuales no comprenden que haya este espíritu mucho mejor del arrebatamiento. Este espíritu tiene un efecto definido en la vida. Antes de que uno pueda conseguirlo, su experiencia es probable que tenga que cambiar constantemente. Después de haber recibido el testimonio y la seguridad del arrebatamiento en su espíritu, sin embargo, su vida y su labor serán sostenidas en un nivel digno de esa clase de espíritu, preparándole con ello para el retorno del Señor. Una preparación así incluye más que una corrección externa, es hacer que el espíritu, el alma y el cuerpo del creyente estén completamente preparados para recibir al Señor. Por ello deberíamos orar y pedir al Espíritu Santo que nos muestre cómo obtener este espíritu de arrebatamiento y cómo retenerlo. Debemos creer y luego desear y estar dispuestos a eliminar todos los obstáculos para la realización de este espíritu. Y una vez
que nos hemos apropiado de Él, deberíamos verificar habitualmente nuestra vida y obra con Él. En caso que perdamos este espíritu, debemos determinar al instante cómo lo hemos perdido y cómo lo podemos restaurar. Un espíritu así, una vez que es conseguido, puede perderse fácilmente. Y esto puede ser debido principalmente a ignorancia en ese estado de la vida, de cómo preservar una posición celestial así por medio de la oración y el esfuerzo especial. Debemos de pedir al Espíritu Santo que nos enseñe la manera de retener este espíritu. Esta oración generalmente nos llevará a buscar las cosas que son de arriba, como dice Colosenses 3:2, y es uno de los requisitos para su preservación. Como el cristiano se encuentra ahora ante la puerta del cielo y puede ser transportado en cualquier momento, debería preferir llevar el vestido blanco celestial y ejecutar obra celestial. Una esperanza así le separa de las cosas terrenales en tanto que le une a las celestiales. El hecho de que Dios desea que el creyente procure conseguir el arrebatamiento no sugiere que debería preocuparse solo de él mismo y olvidar el resto de la obra que Dios le ha señalado. Lo que Dios realmente procura transmitirle es que no debería permitir que la labor de Dios que le ha dado le estorbe para el arrebatamiento, tanto en su andar como en su obra. La atracción celestial debería ser siempre mayor que la gravitación terrenal, que estar enfocado en el mundo. El Hijo de Dios debería aprender a vivir para el servicio del Señor, pero más aún para que el Señor le reciba. Que nuestro espíritu sea elevado diariamente en espera del retorno del Señor. Que las cosas de este mundo con ello pierdan su poder sobre nosotros para que no tengamos el más mínimo deseo de ser mundanos. En más, nos deleitemos incluso en no permanecer en el mundo. Que nuestro espíritu ascienda diariamente pidiendo estar con el Señor más pronto. Que busquemos de tal modo las cosas de arriba que ni aun el mejor trabajo en la tierra pueda distraer nuestros corazones. Que podamos orar en el Espíritu y con el entendimiento y decir, como dice en Apocalipsis 22:20, ven, Señor Jesús. Eso está hermoso. Necesitan escucharlo, el de ayer y el de hoy. Es un complemento. A partir del martes estaremos estudiando, escuchen esto, analizando las emociones del alma, el creyente en la emoción, sus efectos, sus deseos, la vida de sentimiento, la vida de fe también. Pero por hoy quiero decirles el tema también que trataremos el domingo. El domingo vamos a ver el modelo de evangelio de Jesús. Vamos a continuar lo que estamos viendo los domingos, que tiene relación, porque si estamos hablando del Espíritu, no podemos dejar de hablar de lo primero que dijo Jesús cuando Él vino a la tierra en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Pero ¿cómo era el modelo y la misión de Jesús? Y una de las primeras escenas del ministerio de Jesús sucedió en una sinagoga en Capernaum, cuando liberó a un endemoniado. Cuando entró en Capernaum en los días de reposo, entrando en la sinagoga. Pero ¿cuál fue la reacción del pueblo cuando Él hizo eso? Antes de que esto sucediera, ¿qué había estado haciendo Jesús? Y hay varios puntos que tenemos que analizar, varios puntos importantes de cómo Jesús trató con el demonio y no con el hombre, de cómo Jesús, Él trataba con los demonios. Hay tantas preguntas que necesitamos entenderlas a la luz de la palabra, y el domingo será ese día, el modelo del Evangelio de Jesús. Pero por hoy oremos y que el Señor nos ayude a tener un espíritu normal. Por eso el título, la normalidad del espíritu, que hoy podríamos titularlo, caminando en el Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la honra y la gloria.
Gracias por tu maná delicioso que nos has dado, Señor. Gracias por siempre tener cuidado, Señor. Ahora entendemos un poco más cuando tú le decías a Moisés que le dijera al pueblo que se levantara temprano a buscar el maná antes de que saliera el sol, porque una vez que salía el sol se derretía. Pero había unos vivillos que querían guardar maná para el día siguiente y se les engusanaba por no esforzarse y levantarse temprano a recoger ese maná. Que siempre tengamos esa hambre y sed a recordar lo que tú nos hablas, Señor, en tu palabra, que tú amas a los que te aman y te encuentran los que temprano te buscan. Te damos la gloria, la honra, Señor, por enseñarnos estos puntos tan esenciales, que son solo una parte de lo que tú quieres, que caminemos y andemos en el Espíritu. Que nuestro espíritu esté rendido, todo nuestro ser a ti, Señor. Que no pongamos las cosas en el mundo, sino en las de arriba. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, dice tu palabra, y que podamos hacerlo todos los días, Señor. Señor, gracias por cada hermano y hermana que tú estás llamando a salvación, en los que tú estás dando arrepentimiento, Señor. Te damos gracias por todos aquellos que escucharán tu palabra, que tú seas convenciendo de justicia, pecado y de juicio. Y de antemano, Señor, te agradecemos por el servicio de este domingo, Señor. Que podamos entender realmente cuál era el modelo de evangelio de Jesús. Porque hoy en día hay tantos evangelios emocionales, terapéuticos, psiquiátricos, psicoanalistas, enfocados en el alma, en el bienestar del hombre, y victimizan muchas veces a la persona sin confrontarla con su pecado para que se arrepienta, para que nazca verdaderamente de nuevo y para que tu espíritu haga la obra. Pero hay una parte que hemos olvidado y es expulsar a los demonios que interfieren en esa obra, como Jesús nos enseñó, como Él mismo dijo en Marcos 16:17, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Eso fue lo primero, que fue lo que les dijo. Y hablarán nuevas lenguas. Pero ¿cuántas veces enfocamos en hablar nuevas lenguas, en tener dones espirituales, pero olvidamos lo primero, echar fuera al enemigo? Que lo podamos entender, abre nuestros ojos de nuestro entendimiento y quita todo obstáculo de antemano, Señor. Pon ángeles ahí en ese terreno, te lo rogamos que lo guardes. Gracias, Señor, porque ahora ya tenemos esa entrada por la carretera, porque tú eres el que provee. Tú eres, Señor, el que pone los medios. Tú eres, Señor, el que haces todo posible para que estemos reunidos juntos en armonía, Señor. Que tú te exaltes el domingo, que tú seas exaltado, Señor. Que nuestro propósito principal sea el alabarte, el adorarte, el ofrecerte este sacrificio de alabanza, de adoración. Y quita toda barrera para que estemos puntuales todos, ofreciéndote lo único que te podemos dar, fruto de labios que confiesan tu santo y bendito nombre. Te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.